El día de hoy veremos el manejo de la versión básica de Pivisol, haciendo especial énfasis en el uso de las herramientas gráficas 2D y el cálculo de módulos bifaciales, también como la comparación de proyectos. Bien, Pivisol cuenta en esencia con dos versiones: Pivisol Premium, que es la que están viendo en pantalla, y Pivisol la versión básica. La diferencia principal entre ambas versiones es el uso de la herramienta gráfica en 3D. Eh, para el día de hoy veremos cómo potenciar, si se decidiera adquirir una versión, la versión básica de Pivisol, cómo potenciar el uso de las herramientas gráficas que pues, son un poco más básicas, pero también nos da un acercamiento a una simulación de un sistema fotovoltaico fiable. Entonces vamos a iniciar, igual que cómo se realiza si vamos a usar la interfaz 3D o no. Esta es la pantalla de bienvenida, donde tenemos al costado derecho, donde estoy seleccionando con el mouse, tenemos los últimos proyectos, el nombre de todos los últimos proyectos que abrimos, y tenemos proyectos de ejemplo para alguna aplicación en específico que quisiéramos realizar. En la parte superior, donde se ven cada uno de estos iconos, representa los pasos necesarios para la simulación. Entonces vemos a este icono donde aparece un corredor, significa el inicio, es únicamente la pantalla de bienvenida. El que se encuentra a su derecha, que aparece como una hoja doblada, son los datos del proyecto, son datos que vamos a ingresar en el proyecto, pero que no van a influir de ninguna manera dentro de los cálculos de desempeño de mi instalación. Procedemos a tipo de instalación, clima y red, que es donde se define la ubicación de mi instalación y por tanto los datos climatológicos que vamos a tomar para la realización de mi simulación. También definimos el tipo de instalación y definimos el nivel de tensión y aspectos como el desfase y los gramos de dióxido de carbono que se evitan por el uso de la energía solar. Para este caso vamos a hacer una instalación conectada a la red con consumidores eléctricos, es decir, una instalación de autoconsumo. Y es por eso que aparece este icono que se refiere a las cargas que va a tener mi sistema. Continuamos con la definición de todo lo que tiene relación a los módulos fotovoltaicos: inclinación, tipo de módulos, potencia de los mismos. Continuamos con los inversores. Continuamos con los inversores, cómo se va a realizar mi conexión, cuántos seguidores del punto de máxima potencia tiene mi inversor, cuántos módulos van a estar en serie, o bueno, cuántos módulos componen la cadena que va a ir conectada a ese seguidor del punto de máxima potencia. Continuamos con los cables. Los cables, en esta sección básicamente lo que se realiza es, em, se define el porcentaje de pérdidas por efecto Joule que van a haber en cada uno de los cables, y se definen los elementos que queremos que tenga nuestro diagrama unifilar. En el siguiente icono, planos y lista de piezas, básicamente nos define toda la planimetría. En este caso, como lo vamos a realizar en la versión básica de Pivisol, lo vamos a realizar 2D, pues únicamente va a corresponder al diagrama unifilar y la lista de elementos que son necesarios para nuestra instalación. Continuamos con el icono de la evaluación económica. Aquí lo que se realiza es definir un precio para mi kilovatio pico instalado y las tarifas de inyección y las tarifas que nosotros tenemos que pagar para consumo para examinar la viabilidad de mi proyecto. Finalmente tenemos los resultados y un informe del proyecto que contiene toda la información relacionada con el mismo. Entonces vamos a iniciar. En mi primera pestaña, yo previamente para el webinar del día de hoy había llenado algunos datos necesarios para mi proyecto y cómo se van a ver estos reflejados en el informe final de mi proyecto. Entonces tenemos número de oferta, autor, mi nombre es Ricardo Poveda, número de cliente, persona de contacto. Aprovecho para comentarles, si tienen alguna pregunta, el chat va a estar disponible y al final de la sesión pues vamos a dejar un tiempo
para responder las preguntas y las inquietudes que tengan. Número de cliente, persona de contacto, empresa o en una empresa ficticia, número de teléfono, fax, email, toda la información relacionada con mi cliente, todo esto, repito, no va a tener ninguna influencia en los cálculos, incluso yo colocar aquí una dirección no va a tener ninguna influencia en los cálculos, únicamente es una forma de completar un poco más el reporte final de mi proyecto. El día de puesta en marcha puse el día de hoy, el nombre del proyecto, una imagen que represente mi proyecto. En este caso vamos a hacer una casa campestre para observar cómo funcionan las herramientas gráficas en 2D. La descripción de mi proyecto, pero repito, esto no va a tener ninguna influencia directa con los datos, los cálculos de desempeño de mi instalación. Entonces, si continuamos en instalación, una de las preguntas o de las inquietudes que son comunes a la hora de usar Pivisol es que tal vez no aparezca alguno de los iconos que me aparecen en la parte superior, y esto se debe a que todo depende del tipo de la instalación, el tipo de planificación. Como vamos a usar la versión básica de Pivisol, pues no vamos a usar planificación 3D. Si yo decidiera usar planificación 3D, el icono de módulos fotovoltaicos, el icono de inversores se convertirían en el icono de planificación 3D, como vamos a ver en estos momentos. Se me desaparece el icono de módulos fotovoltaicos y el icono de inversores y únicamente aparece el icono de planificación 3D. ¿Sí? En este caso no lo queremos así, lo queremos hacer 2D. Y de igual manera, en este caso tengo un sistema fotovoltaico conectado a la red con consumidores. Vamos a hacer una instalación de autoconsumo, pero si yo quisiera un generador distribuido, una instalación para hacer generación distribuida, es decir, sin inyección, pues se me eliminaría el icono correspondiente al consumo. Sí, todo depende del tipo de instalación. Vamos a ver los iconos en la parte superior y los pasos necesarios para completar la simulación de mi instalación fotovoltaica. Por ejemplo, este que creo que es el sistema que más iconos tiene. Conectar la red con consumidores, vehículos eléctricos, vehículo eléctrico y sistema de baterías. Entonces me aparecen los iconos de consumidores, de vehículo eléctrico y de sistema de baterías para conectarlo a la red. De igual manera, el diagrama unifilar se acomoda automáticamente para el tipo de instalación que vamos a emplear. En este caso, les repito, vamos a usar únicamente un sistema, vamos a diseñar un sistema fotovoltaico conectado a la red con consumidores eléctricos. Bien, vamos a proceder a ubicar, a dar la ubicación de mi sistema fotovoltaico. Tengo como por defecto Bogotá y los datos de irradiancia del aeropuerto El Dorado, pero los vamos a cambiar, ¿verdad? Hacemos clic en este icono, el icono que parece como un planeta, y tenemos esta interfaz. Entonces, esta es la interfaz de Meteosyn. Meteosyn es un software, una interfaz gráfica que me permite a partir de vistas satelitales, o bueno, mapas, en este caso generalmente los de Google o los de OpenStreet, toma los datos climatológicos desde una base de datos que emplea Pivisol. La base de datos que emplea Pivisol se llama Meteonorm, que también hace parte de los productos del portafolio de Solsta como representante oficial tanto de Valentin como de Meteotest, que es la empresa que distribuye Meteonorm para Colombia, Ecuador y México. Entonces, tenemos estos son los datos que previamente se sacaron o que vienen por defecto dentro de la base de datos que contiene Pivisol. En este caso vamos a crear una nueva locación, hacemos clic en generar nuevos datos climáticos. Aquí hay diferentes formas de localizarlo, podemos hacer simplemente un clic sobre el mapa, podemos realizarlo mediante el código postal de la zona donde vamos a instalar nuestros paneles, o podemos hacerlo con las coordenadas de latitud y longitud. En este caso lo vamos a hacer en el mapa y lo vamos a ubicar en Palermo, que es una zona muy cercana a la ciudad de Neiva, un pueblo muy cercano a la ciudad de Neiva. Lo queremos realizar en el centro de Palermo. Hacemos clic. Al hacer clic se me activan estas dos opciones. Hay dos formas de
determinar una nueva locación dentro de la interfaz de Meteosyn. La primera es realizarlo mediante Meteonorm. Meteonorm no solo es un conjunto de datos climatológicos, sino también provee de herramientas computacionales para la interpolación y extrapolación de datos climáticos a partir de zonas, de estaciones meteorológicas cercanas. Entonces hacemos clic sobre la ubicación que queremos. Primero tenemos Meteonorm. Si yo hiciera clic en aceptar, inmediatamente me generaría los datos climáticos a partir de la interpolación de las estaciones meteorológicas cercanas. O podría yo agregar datos de medición, es decir, si yo tengo una estación propia en la locación donde voy a colocar mi instalación, entonces es posible a partir de datos como, datos como radiación global, que se puede dar en términos de energía o de potencia, y agregarlos en cada uno de los meses del año, ¿verdad? En este caso no lo vamos a realizar así, vamos a usar Meteonorm. Hacemos clic en aceptar y Meteosyn inmediatamente me genera mis datos climáticos para esa locación. Evidentemente, una locación como Palermo, pues no va a tener una estación meteorológica dedicada, pero gracias a los algoritmos de interpolación, pues nos permite tener una información cercana. Los datos de Meteonorm generalmente son un censo de datos desde el año 1991 hasta el 2010. Sin embargo, en función de la fecha de puesta en marcha que pusimos en el paso anterior, el software me va a también identificar los datos meteorológicos que potencialmente pudieran estar en un periodo futuro. Hacemos clic en aceptar. Ya tenemos definido nuestra locación. Finalmente únicamente nos falta ingresar los datos de tensión fase neutro. Para Colombia pues son 120 voltios. Vamos a hacer una instalación trifásica. Es posible considerar el factor de potencia, el factor de desfase lo llaman acá. En este caso lo vamos a dejar unitario. Y también es posible definir el ahorro específico de masa de CO2 que evitamos por el uso de la energía solar. En este caso, pues este valor es un poco más pequeño para Colombia debido a que su matriz energética es principalmente hidroeléctrica. Entonces, no hay una emisión de CO2 considerable. Hacemos clic en aceptar y vamos al siguiente paso. El siguiente paso corresponde al consumo. Hay tres formas de definir el consumo en una instalación. La primera corresponde a partir de valores medidos. Esta la vamos a dejar para el final porque pues, va a ser el ejercicio el ejemplo en el cual lo vamos a utilizar. Pero también es posible realizarlo a partir de los perfiles de día. Entonces hacemos clic en nuevo, cargar perfiles de día. Podemos colocarle un nombre y eso se realiza de manera porcentual. Entonces nosotros lo único que vamos a definir es mi perfil diario, ¿verdad? Tenemos las 24 horas. Las 24 horas son un valor constante, este perfectamente se puede cambiar. No sé, vamos a colocarle 2% a las 2 de la mañana y me marca el 2% a las 12 de la noche, 12 de la medianoche. Es posible también a partir de esos valores normalizarlos, es decir, tomar la proporción de cada uno y tener el 100% en el total de mi perfil de día. Es posible que mis perfiles de día tengan un comportamiento diferente los días sábados y los domingos. Para eso hacemos clic en este recuadro que me indica los perfiles de día son diferentes y podemos definir un perfil diferente para los sábados y los domingos. Evidentemente, notarán ustedes que la suma del porcentaje de cada valor para el sábado no suma 100, sino 96%, porque generalmente los sábados y los domingos, pues el consumo de energía eléctrica es un poco menor. Si se decidiera realizarlo en una zona donde tuviéramos estaciones, también es posible realizarlo con estaciones y tendríamos un invierno, un día hábil de invierno, de lunes a viernes, un sábado de invierno, un domingo de invierno, lo mismo primavera, otoño y lo mismo verano. Esa es una forma de ingresar los elementos. La segunda forma son mediante consumidores individuales. Entonces tomamos cada electrodoméstico que pudiera suplir nuestra instalación,
Por ejemplo, un aire acondicionado industrial, definimos las horas de servicio en el cual va a funcionar y definimos los días en los cuales va a funcionar. Con esto ya tenemos, con la misma resolución de la simulación de PVSol, que inicialmente se realiza por horas, también se puede hacer por minutos, pero haría un poco más extenso el tiempo de cálculo. Entonces definimos cada uno de nuestros electrodomésticos y agregamos uno por uno para obtener un perfil de carga. Y finalmente, lo dije para el final porque es el ejemplo que vamos a emplear, se puede realizar mediante valores medidos. ¿Qué quiere decir valores medidos? Que nosotros le entregamos un archivo de texto que puede ser extensión .txt o .csv, en el cual están todos los datos de energía o potencia que requiere mi instalación. Entonces tendremos básicamente lo mismo, con la misma resolución, pero con valores que yo medí con algún elemento, con algún data logger. Entonces le podemos poner un nombre, en este caso le vamos a colocar carga webinar 2D. El intervalo de tiempo puede ser desde 1 minuto hasta 1 hora. En este caso, pues porque soy consciente del archivo que vamos a emplear, vamos a usarlo para media hora. El número de días, pues si es año bisiesto, si es un año regular, 365, 366, me define el número de valores que debe tener mi sistema. Con eso se puede comprobar si, por ejemplo, los datos los tengo en un Excel, que sea la misma cantidad de valores y que sea todo, digamos, concuerde. La unidad, como les comentaba, se puede dar en términos de potencia, kilovatios, o en términos de energía, kilovatios hora o vatios hora. En este caso lo vamos a emplear en términos de energía para kilovatios hora. Entonces, cuando me pregunta por el formato de mi archivo, es básicamente mi separador decimal. Si tengo mi separador decimal en punto, si tengo mi separador decimal en coma, y si mi separador de miles es punto y mi separador decimal es coma. En este caso, mi separador decimal es punto. ¿Cómo viene el formato del archivo de texto? Entonces, un valor por línea, es decir, tendríamos 17.520 líneas, o si se realiza un día por línea, es decir, si tenemos una resolución de media hora, serían 48 valores por línea y 365 líneas, que la multiplicación debe dar 17.520. También dentro del mismo día, dentro de la misma línea, ¿con qué se divide? Si es con coma o con punto y coma. En este caso es del punto y coma. Vamos a proceder a abrir el archivo. Aprovecho para, les voy a compartir cómo es el formato que tengo propiamente del archivo, que concuerde con los datos que me pidieron ahí. Entonces, voy a compartir pantalla. Regálenme un segundo, les voy a compartir pantalla de el bloc de notas. Entonces, este es el bloc de notas. Verán que mi separador decimal efectivamente es el punto y mi separador entre media hora, en la resolución de media hora, va a ser el punto y coma. Así para mis perfiles en cada uno de los días, yo tomé un perfil base y básicamente lo reproduje para todos los 365 días del año. Vuelvo a compartir la pantalla de PVSol. Ya tenemos cargado nuestro archivo, lo exporté en un archivo CSV porque lo tenía en un Excel. Damos clic en aceptar y me indica que los datos han sido importados con éxito. Aceptar, efectivamente yo hice el cálculo para cerca de 250 kilovatios hora a mes y serían aproximadamente unos 3.000 kilovatios hora al año, que es un valor cercano al que me indica. Obviamente todo eso hay que tener en cuenta, pues que en un mes no hay 30 días regularmente en todo el año, entonces por eso puede variar un poco y eso explica los 42. Continuamos, aceptamos nuestro perfil de carga. En esta pestaña no hay que hacer nada más y continuamos a nuestros módulos fotovoltaicos. En nuestros módulos fotovoltaicos nos van a aparecer 3 pestañas en el árbol, en el diagrama de árbol que aparece en la zona izquierda. Una
que se denomina superficie fotovoltaica, otra que se denomina sombreado y otra que se denomina degradación de módulos. En superficie fotovoltaica se define el tipo de herramienta 2D que se va a emplear, el tipo de módulo, el número de módulos, la inclinación y la orientación. En este caso, vamos a usar uno de los módulos de ejemplo de 260 vatios pico. Y vamos a usar la primera herramienta gráfica, que es muy importante a la hora de hacer una cotización también porque visualmente puede atraer mucho al cliente ver en una fotografía cómo se van a ver los paneles sobre mi estructura, sobre mi casa, por ejemplo. Entonces, la primera herramienta gráfica se denomina Fotoplan. Fotoplan es un software que permite a partir de imágenes y de perspectiva disponer los módulos sobre una superficie, calculando inclinación de la superficie, todo a partir de perspectiva, y también permitiendo visualizar los módulos sobre la fotografía. Entonces, vamos a realizar un ejemplo de aplicación de este software. No sé si por el chat me pueden confirmar si pueden ver la interfaz de Fotoplan. Entonces, esta es la interfaz de Fotoplan. Esto es lo que vamos a ver al hacer clic en editar. Lo primero que tenemos que hacer es importar una imagen. Entonces hacemos clic en archivo, importar imagen, y vamos a importar la imagen que tenía preparada para la explicación de esta herramienta gráfica. Al importar la imagen van a aparecer dos cosas. Estas dos flechas de color rojo, estas flechas me van a indicar la vertical de mi edificio. Entonces lo recomendable, según el fabricante, es colocar estas flechas lo más alejado posible la una de la otra en las verticales de mi edificio. Entonces, por ejemplo, esta la voy a colocar en la columna que se encuentra más hacia la izquierda de mi fotografía. Perfecto. Y esta la voy a colocar sobre esta vertical que se encuentra al lado derecho. Perfecto. Entonces, tenemos ya definidas las verticales. Vamos a proceder a crear nuestra zona de nuestra geometría 3D. Entonces hacemos clic sobre los puntos de mi superficie. En este caso voy a colocar los módulos sobre este techo superior. Hacemos clic. Sobre la figura del techo, sin embargo, como podrán ver a continuación, el techo no corresponde, o la malla que se me va a crear a partir de los datos del techo. Bueno, definir primero también las superficies. 5 metros tiene este lado de mi techo, pero como les explicaba, debido a la perspectiva, pues este no va a corresponder a la superficie sobre la cual queremos colocar nuestros módulos. Miren, la línea de horizonte se encuentra justo en la mitad de mi instalación, cosa que no es cierto. Entonces, para modificar esto se puede hacer de diferentes maneras. Ustedes vieron que solo hice clic 3 veces y ya me creó el rectángulo, pero en este caso no queremos rectángulo, queremos 4 líneas. Entonces vamos a modificar esta última para que quede en la parte derecha del techo, omitiendo este sobresalto que tiene, esta irregularidad que tiene la superficie. En este caso se podría ver que sí corresponde desde la perspectiva a la inclinación a la superficie que debería tener nuestro techo. Bien, el siguiente paso es haciendo clic sobre este módulo fotovoltaico que se encuentra en la barra de la izquierda, que se denomina área solar. Hacemos clic y teniendo la malla como referencia, en este caso sí definimos únicamente el techo en el cual vamos a colocar los módulos. Definimos nuestra área donde dice elección de producto. Hacemos clic y esto es únicamente algo estético. Vamos a mirar qué borde le vamos a colocar a nuestra instalación. En este caso me parece que el blanco da un buen contraste, se vería bien. Damos clic en aceptar
E inmediatamente, en función de del tamaño y de la distancia que yo le puse a mi área 3D, en función de del tamaño de los módulos, evidentemente me coloca la cantidad de módulos máxima que puede haber allí. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, omitir alguno, hago clic sobre el botón verde que aparece allí, ¿verdad? En este caso no lo queremos omitir y ya tenemos nuestro antes y nuestro después de nuestra instalación. Allí me define únicamente la zona. Esta era la imagen original, aquí en la esquina superior izquierda, donde dice antes, podemos ver la imagen previo a la disposición de mis módulos y en después los módulos ya dispuestos sobre la fotografía que tomamos de la casa donde vamos a colocar los módulos. El siguiente paso, simplemente hacer clic en cerrar y volver. Al hacer esto, volvemos a la interfaz de PVSol y ya tenemos nuestra imagen de la inclinación del techo y la imagen del lugar de instalación con los módulos dispuestos. Entonces, el siguiente paso es hacer clic en adoptar. Adoptar va a ser que el número de módulos que me aparece en esta zona sea el mismo número de módulos que se me dispusieron en el techo que yo, de mi fotografía que yo dispuse. Y que la inclinación que me aparece en la parte inferior sea la misma que a partir de perspectiva el software calcula que tiene mi techo. Si hacemos clic en aceptar, efectivamente, los módulos dispuestos en Photoplan fueron 9, que al ser de 260 vatios, pues tenemos una potencia total de 2,3 kilovatios pico. Y la inclinación teníamos 30 y ahorita me lo define como 25 porque pues es la inclinación que el software calcula a partir de la perspectiva. Esto es lo que se realiza en la primera pestaña. También podemos hacer clic en sombreado. En sombreado hay dos formas de tener en cuenta el cálculo de sombreado, incluso si no se tiene la interfaz 3D. Aquí en la interfaz 2D se puede hacer a partir de un valor porcentual, es decir, definir discretamente un porcentaje de pérdidas por efecto del sombreado o definir una línea de horizonte que se puede importar a partir de un archivo .hor, que son los archivos que hardwares como el Oricatcher, que me definen con una cámara oblicua, pues cuál es mi perfil de horizonte sobre una superficie determinada, o se puede realizar de forma manual. Entonces, haciendo clic sobre el gráfico, este gráfico es un gráfico de ángulo azimut con respecto al ángulo de elevación, ¿verdad? Aquí lo llaman ángulo de altitud y ángulo horizontal. Si digamos, yo sé que en esta zona va a tener algo relacionado con un árbol, pues yo lo puedo definir. Y en función de esta línea de horizonte, pues me define las pérdidas por sombreado de mi instalación. También tenemos, es posible definir una degradación de los módulos. Generalmente, la mayoría de los fabricantes aseguran un 85% del desempeño de los módulos en un tiempo de 25 años. Definimos la línea de la degradación de los módulos y por tanto las pérdidas a lo largo del tiempo cuando vayamos a mirar, por ejemplo, la evaluación económica, tener en cuenta la pérdida de eficiencia de los módulos a lo largo del tiempo. Continuamos al siguiente paso. El siguiente paso es la definición de los inversores. Para definir cada uno de los inversores se puede realizar de tres maneras. La primera es una propuesta de interconexión que la hace automáticamente el software y me define en función de unos parámetros que tienen en cuenta aspectos como el número de inversores, el número de referencias del inversor, que solo sea una sola en lo posible, el número de seguidores del punto de máxima potencia y evitar pues el paralelo de las cadenas a cada uno de los seguidores del punto de máxima potencia. Esos son principalmente los criterios. Él toma una selección haciendo clic en selección de los inversores que vamos a utilizar. En este caso, pues tenemos una tensión de red de 120 voltios, entonces usamos la marca de Estados Unidos de Fronius, o bueno, la línea de negocio en Estados Unidos de Fronius, dado que pues los niveles de tensión son los mismos, para realizar esta propuesta. Entonces procedemos a hacerla
y me define un Fronius Galvo de 2 kilovatios para tomar los 9 módulos que me aparecieron a partir del fotoplan y colocarlos en una sola cadena y en el único seguidor del punto de máxima potencia que tiene el inversor. Esta es una forma de realizarlo. La otra es seleccionar la conexión a partir, pues, de preferencias. Entonces, si tenemos la misma selección, el software me indica las posibles configuraciones que se tienen con los diferentes inversores y me nombran también cada uno de los criterios para los cuales se toma de que por un 98.67% el Fronius Galvo de 2 kilovatios es el inversor, el mejor inversor, el inversor óptimo para mi instalación. Sin embargo, si yo prefiriera emplear otro inversor, pues perfectamente también podría seleccionarlo. Entonces, si seleccionara, por ejemplo, esta otra referencia del inversor con una tensión de trabajo de 208 voltios, que es efectivamente la que funciona para nuestra instalación, 120 voltios fase neutro corresponde a 208 fase, y emplearlo dentro de mi instalación. Y finalmente, la última forma pues sería seleccionarlo manualmente. Entonces tenemos todas las marcas pertenecientes a la base de datos, una amplia base de datos que contiene Pivisol, que es alimentada directamente por los fabricantes, una amplia base de datos y cada una de las referencias de cada marca. Esto también se encuentra actualizado. Otra de las preguntas que encontramos frecuentemente ¿es posible agregar un inversor que no se encuentre dentro de la base de datos? Y la respuesta es sí. El usuario perfectamente puede agregar un inversor que no se encuentre dentro de la base de datos de forma manual, sin ninguna influencia del fabricante, de Valentin o de nosotros como su representante oficial para realizarlo. Es decir, pueden agregarlo a una base de datos local que se maneja a partir del nombre de usuario, de la identificación de usuario que se realiza al registrar una licencia, y a partir de ello pueden tener su equipo dentro de los parámetros de Pivisol. Continuamos con el siguiente paso, que me relaciona a los cables. Para los cables, les repito, únicamente lo que se hace es definir las pérdidas por efecto Joule dentro de los cables y modificar o agregar elementos a mi diagrama unifilar para que se realice de acuerdo a una norma en específico. Entonces, en este caso yo tengo por defecto que el cable que me conecta la cadena de módulos fotovoltaicos a mi inversor tenga un sistema de puesta a tierra, un fusible y un breaker. ¿Verdad? ¿Dónde los agrego? Esta zona está marcada con el color verde, como pueden ver, y bajo dentro de la zona que se encuentra, el recuadro que se encuentra en la parte inferior, hasta donde me selecciona la zona verde. Aquí tengo mi conexión de la tierra, mi fusible y mi disyuntor puesto. Perfectamente pudiera modificar el orden de cada uno y agregar otros elementos en la zona donde no lo tiene. Por ejemplo, si quisiera agregar desde mi inversor hasta mi contador de inyección algún elemento, pues dado que se encuentra en la zona naranja, lo agrego desde la sección seleccionado con el color naranja. Entonces, símbolos del circuito integrado en el inversor, no va a estar integrado en el inversor, digamos que le quiero colocar simplemente un disyuntor en esta zona. Símbolos del circuito después del inversor. En este caso sí corresponde y le agrego un disyuntor. Y el diagrama unifilar inmediatamente se configura para que los valores, pues, los elementos que se agregan corresponden a lo que yo quiero con mi instalación y a la norma técnica de cada país. Perfectamente se le puede omitir el contador bidireccional o el contador de inyección o cualquier otro elemento. Se puede personalizar bastante esta zona. Respecto a las pérdidas, se puede realizar de dos formas. La primera,
pérdidas totales, aquí en la esquina superior izquierda, indicamos un valor porcentual a partir de probablemente unos cálculos manuales que hayamos realizado que me defina las pérdidas en términos de energía que pudiera tener mi instalación. Entonces, colocar, no sé, un 2% de pérdidas y avanzar al siguiente paso. O se puede realizar en detalle. ¿A qué se refiere en detalle? En detalle se refiere a que cada tramo de mi instalación, el cable se pudiera calcular a partir de las pérdidas. Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Yo tengo la distancia desde mi cuarto de equipos, desde mi inversor hasta el contador, es de aproximadamente unos 20 metros, ¿verdad? Tengo por defecto un cable de 4 milímetros cuadrados de cobre. En este caso conseguí cable únicamente de aluminio, o mi proveedor solo tiene cable de aluminio, y tengo un 3,88% de pérdidas. Lo que hace el software es calcular el cable para el cual las pérdidas son menores al 1%, como me indica el texto que aparece allí. Y el software calcula que un cable de 16 milímetros cuadrados pudiera tener pérdidas menores al 1%, en este caso 0,97%. Y las pérdidas totales me las marca en la parte inferior derecha. Esto, bueno, yo lo tengo configurado en milímetros cuadrados porque pues el software por defecto viene configurado casi todo para Alemania, pero perfectamente también desde el menú de opciones se puede configurar para que me lo indique en calibres AWG. Continuamos al siguiente paso. Bueno, vamos a dejar pérdidas totales únicamente un 2%. Continuamos al siguiente icono, se denomina planos y lista de piezas. En este caso, como empleamos un sistema 2D, bueno, una simulación 2D, no tuvimos en cuenta la interfaz 3D, no vamos a tener ningún otro plano aparte del diagrama unifilar, que ya está rellenado, podrán notar ustedes, con toda la información que yo dispuse en mi proyecto. Si yo tuviera pues una planificación 3D, me agregaría los planos de ubicación sobre mi superficie y los planos de conexión de cada una de las cadenas de los módulos. En este caso solo tenemos mi esquema eléctrico, lo llaman, mi diagrama unifilar, y la lista de piezas. Entonces, previamente nosotros tomamos pues un fusible, un disyuntor, le definimos un largo al cable que necesitamos para conectar el inversor al contador de inyección. Tenemos un contador de inyección, un contador bidireccional, únicamente un módulo Fronius y un inversor Fronius, perdón, y 9 módulos fotovoltaicos en este caso usamos ejemplo de 260 vatios. Podríamos agregar cualquier otro elemento, no sé, si quisiéramos hacer un balance económico de lo que se necesita en mi proyecto, podríamos agregar, no sé, mano de obra o algún otro aspecto necesario para organizarnos en ese sentido. Continuamos con la evaluación económica. Para la evaluación económica, en este caso, necesitamos hacer dos cosas. La primera es definir la tarifa de inyección aplicable. En cada caso, yo previamente había agregado una tarifa de inyección de acuerdo a los estamentos definidos en la resolución CREC 030 para Colombia. Entonces tenemos CREC 030, instalación sobre edificio, y aquí también se pueden definir otros valores como el cambio de precio por inyección a la red en términos porcentuales por año. Generalmente, para fomentar el uso de este tipo de energías en países europeos como Alemania, se emplean unas tarifas diferenciales en función del tiempo que tenga mi instalación desde su puesta en marcha. Entonces, los primeros años pagan un poco más que los últimos. En este caso, pues, no aplica. Vamos a tener en cuenta, bueno, un factor de cambio de precio del costo energético en función del año. Lo vamos a dejar por defecto en el 2%. Y podemos hacer clic en parámetros de rentabilidad, donde vamos a definir todas las consideraciones económicas que pudiera tener en nuestro proyecto. Lo primero es nuestro periodo de consideración, unos 20 años. El interés del capital en este caso, pues, generalmente se coloca igual al IPC.
El IPC del año pasado fue el 3,6% aproximadamente, si son valores brutos o netos los que vamos a colocar acá. En balance de costes, bueno, si se requiere costos de operación, si se requiere costos de mantenimiento, alguna subvención, pagos únicos. En ese caso únicamente vamos a colocar la inversión amortizable. Todo esto se da en términos de kilovatio pico, entonces más o menos vamos a colocarle un valor de 5 millones de pesos para el kilovatio pico instalado. Continuamos si se requiere una financiación, uno, dos o tres créditos y todos los aspectos que pudieran tener en cuenta cada uno o las consideraciones que se pudieran tener en cuenta para la amortización de cada uno de estos créditos. En este caso no lo vamos a tener en cuenta. También si se requiere considerar impuestos en función de la renta que potencialmente me pudiera dar esa inyección. No, lo vamos a dejar así por ahora. Y procedemos al cálculo de los resultados de mi instalación. Ya tenemos una rentabilidad del activo, un PR en instalación de cerca del 80%, cuánta energía se inyectó a la red y cuánta la red tuvo que suplir mi carga. En este caso, el generador fotovoltaico generó algo un poco superior al consumo de la red y en función del acople de la generación con respecto al perfil de carga que ingresé a partir de datos medidos, pues él calcula cuánta energía fue la que se empleó para alimentar mi carga y cuánta energía se inyectó a la red en un determinado momento y por tanto cuánta energía de la red tuvo que suplir la carga que no pudo el sistema fotovoltaico, pues porque naturalmente en las horas de la noche no va a estar generando. Tenemos bastantes cálculos, bastantes gráficos de análisis que pudiéramos tener en cuenta para hacer algún cambio en nuestra instalación, pronósticos de rendimiento, cobertura del consumo, con, a partir de qué fuentes de mi sistema fotovoltaico de la red eh, se tuvo que suplir el consumo que tenía, un pronóstico de rendimiento en función de la ubicación de mi instalación, en este caso el pueblo de Palermo Huila, algún coeficiente, bueno, el coeficiente de rendimiento de mi instalación también en función del tiempo, temperatura de los módulos, irradiancia sobre la superficie, muchos datos a tener en cuenta. Todo esto pues en función también de la información climatológica que se tomó. Tenemos un balance energético en mi instalación y tenemos un gráfico de flujo de caja. En este caso creo que sí, por efectos del precio, la inversión inicial fue bastante superior, entonces no alcanzó a amortizar dentro del tiempo de observación. Esto puede ser un caso irreal y puede ser también estar sujeto a pues, los precios un poco aleatorios que puse previamente para el cálculo económico de mi instalación. Obviamente, en un proyecto, pues se deben de tener muchas cosas en cuenta a partir de esto, subvenciones o beneficios tributarios que pueda tener la 1715, etcétera, etcétera. Y tenemos la evolución de los costos de energía en función del tiempo. Evidentemente, el costo aumenta debido a la pérdida de producción por la degradación de los módulos a lo largo del periodo de observación. Finalmente, tenemos el informe del proyecto. En el informe del proyecto tenemos dos plantillas de documentos. La primera se denomina presentación al cliente y la segunda se denomina documentación. ¿Qué diferencia la una de la otra? Es básicamente la información que contiene. Generalmente la presentación del cliente pues contiene datos generales del proyecto que están más que todo enfocados en la evaluación económica, no tienen casi datos muy ligados a lo técnico. Y aquí podemos ver pues las imágenes que se realizaron a partir de la disposición de los módulos en Fotoplan, los resultados de generación, el gráfico de flujo de energía, diferentes gráficos y la evaluación económica. Evidentemente también los elementos que son necesarios para nuestra instalación y nuestro diagrama unifilar. Si observáramos el documento de
Bueno, la plantilla de documento denominada documentación, en este caso tiene una información un poco más detallada. Entonces ya se encuentran valores de generación que pudieran importarle tal vez a un ingeniero para realizar modificaciones al diseño inicial. Por ejemplo, pues a un gerente, el gráfico de sombreado no va a ser muy diciente para el beneficio económico que él potencialmente pudiera obtener de una instalación fotovoltaica, pero probablemente para un ingeniero sí. Y también se encuentran como factor diferenciador las hojas de datos de cada uno de los equipos. Entonces, hojas de datos de los módulos fotovoltaicos, las características de condiciones estándar, las características con carga parcial, los datos del inversor, potencia nominal, cómo funciona el seguidor del punto de máxima potencia, eficiencia, etcétera, que pudieran ser datos que no son muy dicientes para una persona que simplemente está comprando una instalación. Es posible también obtener los valores en un Excel por hora de todos los cálculos realizados en la instalación. Entonces, vamos a obtener de ratos cómo funciona el flujo de cálculo de PVSol desde la radiación sobre la horizontal hasta finalmente lo que se inyecta a la red. Entonces, las pérdidas por transformación de la energía. Si un panel tiene un 18%, pues el potencial energético que tiene en la radiación sobre la horizontal, pues se multiplica por el 18% y ahí tenemos la energía que genera. Y a partir de ahí, pues tenemos las pérdidas en el inversor por conversión de SAC, tenemos pérdidas en los diodos bypass, tenemos todas las pérdidas que considera sombreado, etcétera. Todas las pérdidas que considera el software para pues tener en cuenta eh, no, para el cálculo final de la energía fotovoltaica total. Bien, con esto se finaliza el primer proyecto rápido que quería hacer con la primera herramienta gráfica que se denomina Photoplan, pero rápidamente quisiera mostrarles las otras herramientas gráficas que contiene. Bueno, la otra en realidad. Esto se realizó con Photoplan, pero también existe otra herramienta que se la denominan asignación gráfica. Asignación gráfica es otro entorno. Ahí están viendo la pantalla. Sí, creo que sí. Entonces, asignación gráfica es otro entorno a partir del cual sobre una cumbrera, sobre una cumbre, sobre un tejado, se puede definir cada uno de los módulos dispuestos sobre mi techo. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Tengo este techo, todo se realiza de manera cordinal. Esto es un techo de 20 por 10, pero perfectamente yo pudiera modificar cada uno de los extremos para darle la forma al tejado que en realidad tiene mi instalación, ¿verdad? Primero se define esto, un tamaño del tejado. Y todo esto se realiza de manera cordinal a partir de un origen y se definen los puntos para los cuales se quiere colocar un techo. En este caso lo tenemos rectangular. Si se quisiera agregar otro punto, perfectamente se puede agregar y se le puede dar una forma pues diferente si tuviéramos un techo bastante irregular. En esta sección donde miramos techo actual, vista del tejado, también podemos definir la orientación del tejado, es decir, mi ángulo azimut. En este caso, podemos ver que está orientado hacia el sur y tenemos la inclinación sobre la horizontal del tejado. Este ángulo beta 1, que probablemente pudiera verse un poco aleatorio, ¿a qué corresponde este ángulo beta 1? Pero haciendo clic en el símbolo de información, podemos observar a qué corresponde mi ángulo beta 1 en esta imagen. Entonces, esta es mi horizontal, la horizontal del terreno, y el beta 1 corresponde a la inclinación del tejado con respecto a la horizontal del terreno, ¿verdad? El ángulo beta 1 es la inclinación del tejado con respecto a la horizontal del terreno. Entonces, si quisiéramos de alguna u otra forma emular lo que realizamos con Photoplan, en este caso serían 25 grados.
También podemos realizar eh, la disposición de áreas de bloqueo. Entonces, un área de bloqueo es una zona en la cual no me va a definir o no puedo colocar módulos fotovoltaicos, sea por seguridad o por otro aspecto relacionado con ello. Entonces vamos a colocar el ejemplo. Lo vamos a hacer bastante irregular para ver cómo funciona la herramienta. En esta zona no se van a poder colocar módulos fotovoltaicos. Vamos a ahorita definir nuestra superficie a ocupar. También se realiza de la misma manera, pero en este caso vamos a tener en cuenta los paneles que se encuentran allí. Entonces, la superficie a ocupar debe estar dentro de la vista del tejado y puede compartir espacio con un área bloqueada, pero si yo lo colocaba sobre un área bloqueada y volviera a hacer el cálculo de los módulos, pues evidentemente no me va a colocar los módulos donde potencialmente pudiera haber algún riesgo si se colocaran allí. También es posible definir desde la asignación gráfica el tipo de instalación. Entonces tenemos en primer lugar paralelo a la cubierta, que es paralelo pues a donde está colocado, que esté integrado a la cubierta con o sin ventilación posterior, funciona de la misma manera que paralelo a la cubierta, únicamente que pues ya va a estar integrado al tejado como tal, pero también se puede colocar sobre soportes. Si yo lo colocara sobre soportes, la distancia para evitar sombreados pues evidentemente sería mayor, pero me permitiría también definir un ángulo de inclinación beta. ¿Qué es mi ángulo de inclinación beta? Volvemos a hacer clic en el símbolo de información y volvemos a esta imagen. Mi ángulo de inclinación beta corresponde al ángulo de inclinación total del módulo con respecto a la horizontal. Es decir, que el ángulo de inclinación de los soportes va a ser beta menos beta 1. ¿Verdad? Todo en función de, pues, de los parámetros que me exige Pivisol para colocar dentro de la asignación gráfica. Digamos que quiero esta cantidad de módulos, hacemos clic en aceptar e inmediatamente el software, al hacer clic en la asignación gráfica, me omite la personalización de la cantidad de módulos y el ángulo azimut y me los define él directamente desde la interfaz de la asignación gráfica. Entonces, en este caso, a partir de la disposición que definí, tenemos 10 módulos por una potencia de 2,6 kilovatios. Ángulo azimut de 180 y el ángulo de inclinación de los módulos de 25 grados. Esta es la segunda herramienta gráfica. Y finalmente, ya para terminar, vamos a mirar cómo funciona o el funcionamiento de los módulos bifaciales. Los módulos bifaciales, pues, debido a algoritmos de cálculo, únicamente se puede tener en cuenta en la interfaz, digamos, 2D y se realiza a partir de, pues, que el módulo dentro de la hoja de datos tenga la característica de bifacial. Entonces, le hacemos clic en bifacial, me va a aparecer una nueva sección que se llama montaje de módulos bifaciales, pero me indica, solo se puede calcular la irradiancia en la parte posterior del módulo con módulos elevados. En este caso, mi situación de montaje me indica que está paralelo a la cubierta, es decir, ni integrado a la cubierta con o sin ventilación va a funcionar. Únicamente los módulos sobre soporte son los que va a funcionar para módulos bifaciales. De igual manera, el cálculo de la irradiancia reflejada también depende de la inclinación. Entonces, si mi inclinación es muy pequeña, menor a 10 grados, en este caso, pues no va a poder permitir calcular la irradiancia reflejada en los módulos bifaciales. Lo vamos a volver a colocar en 25 y miramos algunos aspectos que pudiera tener la instalación. Entonces, distancia entre filas. Distancia entre filas, pues obviamente lo calcula, todo eso se calcula en función del ángulo azimut de la instalación y de la ubicación de la misma, ¿no? Todas las reflexiones que pudiera tener. Distancia entre filas, altura del soporte, número de módulos en vertical, es posible colocar soportes con niveles, si se tiene una harta distancia entre las filas, pues colocarle más de un nivel a los soportes de los módulos pudiera también beneficiar la producción total del sistema y el sombreado por el sistema de montaje. Esto también es un valor discreto que se coloca en términos porcentuales.
Bien, importante tener en cuenta es el albedo de la zona en la que vamos a emplear para el cálculo de la energía generada en módulos bifaciales. Para modificar el albedo, hacemos clic en opciones, opciones del proyecto, y en la parte inferior podemos encontrar una reflexión del albedo. Si, pues, si estuviéramos en una ubicación con estaciones, la reflexión que potencialmente pudiera tener, no sé, el, el, el suelo seco con respecto a si estuviera nevado, si estuviera nevando, o la reflexión de la nieve pudiera ser diferente. En este caso no, definimos un albedo general del 20%, por ejemplo, si estuviera sobre césped, y damos clic en aceptar. En esta zona, opciones del proyecto simulaciones, donde se modifica el porcentaje de recepción, de reflexión, perdón, el albedo que pudiera tener nuestra instalación. Hacemos clic en aceptar. Ya con esto, ya digamos que llenamos toda la información necesaria para el cálculo de los módulos bifaciales y podemos continuar igual como si hubiera realizado el proyecto. Finalmente, la última herramienta que queríamos emplear es la de la comparación de los proyectos. Entonces yo previamente hice con los módulos definidos en Photoplan, hice dos proyectos, uno con los módulos de ejemplo de 260 vatios pico y el otro con los módulos bifaciales de 280 vatios pico. Entonces los vamos a seleccionar, los tenía guardados acá, herramientas 2D. Tenemos nuestro proyecto de módulos bifaciales y nuestro proyecto de Photoplan. Damos clic en aceptar. Esa es la herramienta de comparación de proyectos, en donde a partir de los resultados de un proyecto y del otro observamos los datos comparados para observar, pues, cuál va a ser en términos generales el que le va a dar más rentabilidad a mi activo, el que me va a dar más retorno a la inversión. Entonces tenemos nuestros proyectos, uno con módulos bifaciales y el otro hecho con Photoplan, digamos, de forma básica. Tenemos toda la información de nuestro proyecto, el consumo pues evidentemente es el mismo, la resolución de los datos la misma, pero lo que nos interesa es la generación de energía en términos generales, y aquí la encontramos: energía del generador fotovoltaico en red de corriente alterna. Tenemos para la primera columna corresponde a los módulos bifaciales y la segunda a los módulos normales. Entonces, tenemos una producción de 3.466 kilovatios hora al año en módulos bifaciales y únicamente 3.007 kilovatios hora al año en los módulos pues estándar, por decirlo de alguna manera. También tenemos la cobertura de consumo propio. En este caso da menor en los módulos bifaciales debido tal vez a que en función del perfil de carga pues generé mucho en las zonas del día y no tuve la posibilidad de suplir eso en las zonas donde no tengo la radiancia suficiente. Tenemos una fracción de cobertura solar, como genero más mis módulos bifaciales, pues va a tener una mayor cobertura. Tenemos una rentabilidad del activo mayor en mis módulos bifaciales que en mis módulos regulares. Y tenemos un coste general del costo de producción de energía en ambos. Bueno, no se realiza de una forma tan rigurosa. En ambos, el costo por kilovatio pico instalado es exactamente el mismo, pero el costo de inversión es mayor en el de los módulos bifacial, naturalmente, por su sistema de montaje. Así funciona la herramienta de comparación de proyectos. Entonces se puede hacer dos proyectos variándole pequeñas cosas. En este caso únicamente cambié la potencia de los paneles y pues evidentemente la condición de bifacialidad, y puedo obtener información de mi interés en la comparación de cada uno de ellos y el potencial beneficio que pudiera traer usar el uno o el otro. Esto para no pues realizarlo de manera manual. Pivisol tiene una herramienta de comparación de proyectos que nos ayuda
a pues, tomar la mejor decisión respecto a nuestra instalación fotovoltaica. Entonces, bien, yo creo que con esto damos por finalizada pues lo que les quería mostrar el día de hoy, el uso de herramientas 2D y la simulación con módulos bifaciales en la versión básica de Pivisol.